Bienvenidos al ciclo de conferencias que organiza la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia bajo el patrocinio del Corte Inglés. Realmente después del verano pues teníamos ilusión por comenzar el ciclo, por reiniciarlo de nuevo, y habíamos elegido una conferencia y a una personalidad muy especial para tomarlo otra vez, para ponernos en marcha, y veo que la acogida de todos ustedes ha sido excelente, llenando como siempre toda la sala, y vamos a seguir. Quiero decirles que en el año 2017 ya tenemos organizado un ciclo de 12 conferencias, será aún más amplio que el de este año, sobre la historia del arte a través del arte mural valenciano, ¿no? Haremos un ciclo que empezaremos en San Nicolás el 27 de enero, ya se lo anunciaremos oportunamente, y cuya primera conferencia la dará, como no podía ser de otra manera, Pilar Roig, que es la que ha sido la restauradora y es académica de número, como ustedes saben, de la academia y gran amiga. Ese será el ciclo del año que viene, pero ahora estamos en el ciclo de la catedral y hoy tenemos el honor y la satisfacción de tener entre nosotros al reverendo Vicent Pons Alós. La verdad es que es una personalidad en el mundo de la archivística y de la investigación. Él es profesor de la universidad, como ustedes saben, y yo tengo contacto con él y lo conocí ya hace varios años, y me acuerdo perfectamente del momento en que lo conocí. Porque, como ustedes recordarán, en el año 2007 tuvo lugar la Luz de las Imágenes en Játiva. Y en aquella época, siendo yo director general de Patrimonio, la Luz de las Imágenes la hacía un comisario, diríamos laico, que fue en este caso Chimo Company, el profesor Chimo Company, que por cierto va a dar una conferencia en la Real Academia dentro de unos días. También les mandaremos la invitación para que ustedes puedan venir y disfrutar de su presencia. Y luego había un comisario religioso, y el comisario religioso fue pues la personalidad que nos acompaña, Vicent Pons. Entonces, bueno, pues vinieron al despacho, él se acordará también perfectamente, y estuvimos hablando sobre la conferencia, sobre la exposición. Yo me autopropuse el llevar la parte de arte contemporáneo, ellos lo aceptaron perfectamente, y yo me fui luego a los museos vaticanos y trajimos de allí varias obras de los museos vaticanos muy importantes y tal. La verdad es que trabajar con Vicent Pons fue una delicia. Es un hombre erudito, culto, diríamos sabio, y además de un trato afable, correctísimo, fácil. Es decir, que desde aquel momento hemos tenido muchos contactos y muy buena relación, y siempre he aprendido de él. Me he encontrado siempre muy acogido a su lado, nos ha ayudado aportando también otros colaboradores para que aportaran sus experiencias en nuestros ciclos, y la verdad es que pues para mí y para la Real Academia es una gran satisfacción tenerlo tan próximo, tan a mi lado. Lo considero como un amigo y nos consideremos como amigos dentro de este mundo ciudadano urbano que tampoco es demasiado grande. Así pues, quiero decirles que seguimos con mucho impulso, con mucho auge, y que estamos preparando para el año que viene y para los siguientes. Ya tenemos 2 temas más monográficos para más adelante, de tal manera que la Real Academia, con el compromiso con la sociedad, va a seguir programando actividades que esperamos que sean de su interés, para que entre todos pues escojamos entre los mejores especialistas, como es el caso de hoy, para poder ir introduciéndonos más, si cabe, en la historia de nuestra cultura. Porque luego vamos a publicar libros
libros sobre este ámbito, ¿no? El ámbito del tratamiento. El libro de la catedral, que lo prepararemos para el 2018, que será uno de los libros clave del 250 aniversario de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, que se celebrará el 2018 y que hemos montado exposiciones, conciertos, ya recibirán ustedes la información. Pues en ellos, lógicamente, estará la conferencia de hoy del reverendo don Vicent Pons, y además estará muy ilustrado y será un libro grande de buenas dimensiones, como corresponde a la temática que nos acompaña. Por mi parte nada más, darle el agradecimiento de la Academia y en nombre de todos ustedes a nuestro ilustre conferenciante, que ya verán, porque es que yo he estado con él en el archivo de la catedral, y el archivo de la catedral es que es una maravilla. Tiene unas instalaciones fantásticas, está todo impecable, está todo perfecto. Aquello parece un quirófano, es decir que, bueno, como ustedes saben, yo soy cirujano, ¿no? Y entonces sé lo que es un quirófano perfectamente, y aquello está como un quirófano, es decir, allí no hay una mota de polvo, y está todo muy ordenado, muy bien, y él es el director de orquesta de todo aquel trabajo que es un prodigio, afortunadamente para los valencianos. Pues nada más, Vicent, quan vulguis. Muchas gracias, don Manuel, ilustrísimo señor don Manuel Muñoz, presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, ilustrísimo señor don Emilio Aliaga, deán presidente de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Valencia, señor director del ámbito cultural del Corte Inglés, muy ilustres señores canónigos y muy ilustres señores académicos, estimados señores y señoras, amigos y amigas. Quisiera, antes de iniciar esta conferencia, agradecer en mi nombre y en el de la Catedral a la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos y al Corte Inglés la organización de este ciclo de conferencias. Advertirles también que esta conferencia no es el texto posible pensado para la publicación prevista de un número monográfico sobre la Catedral, sino algo más adecuado al título que precede a este ciclo de conferencias: Arte y Cultura sobre Patrimonio en la Catedral. Las catedrales han sido y son un lugar de referencia en los diferentes ámbitos de la investigación. Las mismas siguen hoy agrupando el mayor depósito de patrimonio histórico-artístico del Estado español, y no solo en lo que se refiere a su arquitectura o a su patrimonio mueble, entiéndase pintura, escultura, orfebrería o textil, o el llamado patrimonio inmaterial, la liturgia, el calendario festivo, los toques de campanas recientemente declaradas BIC, sino también por su patrimonio documental y bibliográfico. Sin embargo, en el conjunto del patrimonio histórico-artístico, archivos y bibliotecas quedaron y siguen quedando muchas veces en un segundo y a veces tercer plano. Los archivos no son fotogénicos, decía hace unos años un interesante artículo publicado en la prensa francesa, pero son la memoria del resto del patrimonio y, en definitiva, nuestra memoria. Veamos algunos ejemplos. Nada sabríamos de las pinturas renacentistas de la bóveda del presbiterio de nuestra catedral si no fuera por los documentos conservados en el archivo. El contrato con los pintores italianos San Leocadio y Pagano, venidos a Valencia formando parte del séquito del cardenal arzobispo de Valencia, Rodrigo de Borja. Solo se ha podido además hacer una buena restauración de estas pinturas murales gracias a la importante documentación que tenemos sobre los materiales concretos utilizados cuando se confeccionaron. La documentación en torno a esta magna obra, que hoy es el orgullo de la catedral y de todos los valencianos, no solamente informa de quiénes y los acuerdos y las capitulaciones para la pintura, sino todos los materiales que se utilizaron y que han servido para hacer una restauración, como se ha hecho, óptima, elogiada por los máximos y mejores restauradores. En marzo, pero no solamente el ejemplo de Los Ángeles, en marzo de 1256,
el rey de Francia, San Luis, regalaba al obispo y cabildo de la Catedral de Valencia una de las espinas de la corona de Cristo, que él conservaba en la Sainte-Chapelle de París junto con otras reliquias insignes, con la condición de que rezasen por él, que la conservasen en un relicario y lugar apropiado. Este es el documento por el que San Luis regala al obispo y al cabildo de la catedral esa espina. Pero es curioso cómo este documento de donación, que también conserva el archivo, contextualiza y documenta las pinturas del llamado Reconditori de la catedral, recientemente recuperadas, y al mismo tiempo las data en el último tercio del siglo XIII. Solamente gracias a ese documento podemos saber el porqué de estas pinturas, que están íntimamente relacionadas con la pasión de Cristo y con el lugar en el que tenía que ser depositado el relicario con la espina donada por San Luis. Otros ejemplos lo suponen los documentos recientemente también descubiertos por el profesor Juan Vicente García Marsilla y el sacerdote e investigador José Martínez Rondán. El primero encontró en los protocolos notariales del archivo de la catedral el contrato que demuestra que en 1422 el autor verdadero de los relieves del trascoro, hoy en la capilla del Santo Cáliz, era Giuliano di Nofri, Giulia lo Florentí. Mejor dicho, que Giulia lo Florentí, sobre el cual se había especulado tanto, era Giuliano di Nofri. El segundo, Martínez Rondán, documentó el autor del magnífico retablo de la Resurrección de la Girola de la Catedral de Valencia, el escultor e imaginero Gregorio de Vigerny, costeado por el notario Gaspar Eximeno, cuyos documentos, publicados también hace unos 7 años, se encuentran parte en el archivo del Colegio de Corpus Christi, parte en el archivo de la Catedral. Y finalmente, y por no poner otros ejemplos, la documentación de la Catedral confirma que la imagen de alabastro de la Mare de Déu del Cor o de la Cadira, hoy llamada del Buen Parto, es obra de 1465 del platero y escultor Joan de Castellnou. Ya el dietari del capellà la había datado al señalar que dicha imagen fue mesa sobre lo portal del Cor el sábado 10 de agosto de 1465. Todos estos ejemplos solamente para demostrar o documentar, nunca mejor dicho, que nada sabríamos del resto de obras de arte, del resto de patrimonio, si no fuera por la documentación que se conserva en los archivos, en este caso en el archivo de la Catedral de Valencia. Un patrimonio bibliográfico y documental que entre todos estamos obligados y nos conviene conservar. Decía el Papa Juan Pablo II en octubre del 2003 que no se puede construir el futuro prescindiendo del pasado. Lo hacía con ocasión del centenario de la muerte de San Gregorio Magno y recordaba la necesidad de valorar las ricas raíces cristianas de Europa y los valores que durante 2 milenios han construido una manera de pensar y de vivir, de la que el mundo entero se ha beneficiado. Todo el patrimonio de la Iglesia, incluido el bibliográfico y documental, puede y quiere seguir iluminando el mundo no solo desde la belleza, por su belleza o por su interés histórico-patrimonial, sino también como memoria del pasado y de los valores que encierra. Afortunadamente, el archivo de la catedral se ha conservado prácticamente en su totalidad. Las pérdidas en la Guerra Civil del 36 fueron mínimas, aunque desgraciadamente afectaron a los registros sacramentales, de los que solo conservamos parcialmente desde 1922 y ya de forma continuada tras la Guerra Civil del 39. Uno de los sermonarios de San Vicente Ferrer también se extravió coincidiendo con la Guerra Civil, pero el resto de documentación, prácticamente en un 95%, se conserva en su totalidad. La archivística teórica y práctica francesa ha acuñado el concepto archivo semipúblico para definir aquellos fondos documentales privados, como son los eclesiásticos o los de la nobleza, que si bien tienen una titularidad privada,
poseen un interés histórico relevante, bien por contener papeles funcionales de personajes que desempeñaron cargos públicos o con una relevancia científico y literaria, bien por poseer información de carácter local, caso de los fondos señoriales de la nobleza o de la Iglesia, bien porque estas instituciones desempeñaron un papel relevante social y comunitario, caso de los archivos de las catedrales y de los archivos eclesiásticos en general. Señala así la normativa francesa que desde la colaboración institucional estos archivos deben considerarse semipúblicos y por tanto estar abiertos a la investigación porque la documentación que conservan trasciende con mucho el ámbito o la temática eclesiástica. Si por una parte no hay que confundir el archivo de la catedral con el archivo diocesano, muchas personas cuando se acercan al archivo de la catedral creen que es el archivo diocesano. El archivo diocesano es otro archivo, es el archivo de la diócesis, del obispo, de toda la documentación que desde las parroquias se relaciona la parroquia con la diócesis y a la inversa, mientras que el archivo de la catedral es el archivo del cabildo. Pero hasta mediados del siglo XIV, el archivo de la catedral conserva también la documentación episcopal, porque todavía no se había creado el archivo diocesano propiamente. El archivo diocesano se crea ya con el obispo Jaume d'Aragó y por tanto hasta ese momento el archivo capitular hacía también las veces de archivo diocesano. Por otra, el interés y temática del archivo de la catedral trasciende lo religioso, no solo por el papel que la Iglesia ocupó en el antiguo régimen o por el interés de la catedral en su devenir histórico por adquirir y agrupar todo tipo de información, sino también por el propio papel de la Iglesia y las instituciones que dependieron de ella. Algunos ejemplos. La catedral conserva la documentación del señorío de Benimaclet, porque el señorío de Benimaclet era de la Almoina, y la Almoina era una institución de caridad vinculada a la catedral. La catedral era señora de Albal, y por tanto también del señorío de Albal hay muchísima documentación. O los procesos de cortes, aunque en los procesos de las cortes estamentarias del antiguo régimen asistían los tres brazos, pues el brazo eclesiástico depositaba la documentación de las cortes en el archivo de la catedral y tiene un interés no solamente en lo eclesiástico, sino para el conjunto de lo tratado en las cortes. Una de las cosas que sorprende a mucha gente que viene a la catedral es que tenemos una gran cantidad de documentación relacionada con los SFURs, no solamente manuscrita, el códice más antiguo latino que se conserva, sino incluso impresa. Los libros de fábrica o los protocolos notariales fundamentales para la historia del arte, y no solamente la historia del arte en la catedral, sino la historia del arte en toda la ciudad e incluso en todo el reino de Valencia, o los legajos de correspondencia donde se reúne toda la documentación que la catedral recibía cada año desde el siglo XVIII de todas las instituciones, tanto de la monarquía hispánica como de la ciudad, como de otros organismos, y que evidentemente no son solamente de temática religiosa. ¿Por qué el título Tesoros del Archivo de la Catedral de Valencia? Una primera explicación es la importancia de los fondos que conserva, que le hacen uno de los más importantes de la Comunidad Valenciana y en algunos aspectos con trascendencia mayor, incluso a nivel de todo el Estado español. Y si quisiéramos destacar algunas piezas, como luego veremos, pues lo hacen importante incluso con una mayor trascendencia geográfica. Pero sin embargo, la razón del título tiene su base en otra explicación. En un primer momento, la documentación en la catedral y en la mayoría de catedrales aparece junto con el llamado tesoro de la catedral, ornamentos, reliquias, relicarios, demás piezas de orfebrería y otros objetos de valor, configurándose así el llamado tesoro, pero además porque la catedral era el lugar de mayor seguridad. Cuando una persona testaba y no quería que nadie
testaba de forma, diríamos, hológrafa, y no quería que nadie se enterase del contenido del testamento, depositaba el testamento en la sacristía junto al archivo de la catedral. Lo mismo ocurría con aquellas familias de la nobleza valenciana o de la oligarquía de la ciudad que tenían joyas o algunos objetos de mucho valor, los depositaban junto al tesoro de la catedral para asegurar su conservación. Era el lugar más seguro de la ciudad, y cuando la ciudad presentaba algún problema o había alguna, diríamos, posibilidad de ataque, hasta la caja de caudales de la ciudad era trasladada a la sacristía de la catedral. Funcionaba de alguna manera, si me permiten la expresión, como caja de caudales. Los documentos generados y recibidos por el cabildo catedralicio eran custodiados en arcas y en armarios y guardados junto al llamado tesoro de la iglesia. Es curioso el papel de las llamadas arcas de las 3 llaves. ¿Y por qué 3 llaves? Porque solamente se podían abrir si las personas que tenían cada una de las llaves se juntaban para evitar que hubiera pues un abuso, una malversación de fondos. Esto ha dado lugar a las 3 figuras que en la organización municipal pues llevan la contabilidad: el depositario, el secretario y el tesorero. Es decir que, o a las 3 firmas, cualquier persona de aquí que haya participado o haya formado parte de una asociación sabe que para sacar dinero hacen falta 3 firmas. Es decir que las 3 llaves. Los armarios y las arcas de las 3 llaves fueron el primer tesoro de la catedral, y ahí estaba el archivo. Pergaminos, libros y papeles se guardaban junto con la caja de caudales de la institución. De esta manera, el título no solo hace alusión al valor histórico y patrimonial de la documentación custodiada, sino también a la misma calificación que se le daba en sus orígenes. ¿Cuáles son las características de cualquier archivo, y en concreto del archivo de la catedral, que hacen que podamos hablar del archivo de la catedral como un archivo muy importante, con una trascendencia más allá de lo eclesiástico y más allá de la ciudad y de la comunidad valenciana? Pues la antigüedad, la cantidad de fondos, la diversidad de fondos, los ámbitos geográficos y temáticos de interés, la trascendencia de los personajes de los cuales se conserva documentación, la continuidad de las series, como veremos, y luego también un elemento fundamental. De nada no tiene sentido un archivo, por muy rico que sea, si no está abierto, si no hay garantía de conservación, si no reúnen las condiciones apropiadas de conservación. En este caso, el archivo de la catedral, como veremos, tiene unas características de conservación. Es un archivo privado, semipúblico, hemos explicado lo que significaba, pero abierto a la investigación, y además es un archivo vivo. En la medida en que la catedral es una institución viva, sigue generando documentación. Vayamos por partes. En primer lugar, la antigüedad de sus fondos. Aunque la documentación comienza a ser continuada desde mediados del siglo XIII, después de la conquista y el inicio del nuevo reino cristiano, el archivo conserva documentación anterior. Veamos 4 ejemplos. En la colección de códices de la Catedral de Valencia, y ya se habló aquí, el otro archivero de la catedral, don Juan Ignacio Pérez Jiménez, ya les habló de la biblioteca, de los códices, pero conviene destacar este. Se trata de un manuscrito del siglo XII. Incluso para algunos especialistas podría ser de finales del siglo XI. Es la Historia Antiquitatis Judaicae y el develo judaico del historiador judío Flavio Josefo. Nombrado comandante de Galilea, fue testigo ocular de muchos de los hechos que narra, entre ellos la rebelión de Judea y la referencia a la muerte de Cristo. Es uno de los manuscritos más preciados en las bibliotecas. Saben ustedes que en el siglo XIX se puso en duda la existencia de Cristo. Pero mira por dónde, entre otras obras, la obra de Flavio Josefo narra la muerte de Cristo, y por tanto ya no se puede poner en duda su existencia histórica.
Es un manuscrito importantísimo. Miren ustedes, en los 20 años que hay registro de investigadores, han venido a consultarlo casi 60 personas. De ellas, 50 extranjeras, para que tengan una idea de la relevancia. Capturado Flavio Josefo, se le perdonó la vida porque le profetizó a Vespasiano que iba a ser emperador. Y en el año 70 ya de la era cristiana se traslada a Roma bajo la protección de los emperadores de la dinastía Flavia. Es un manuscrito de 225 hojas en pergamino que ha sido datado, ya lo he dicho, por los especialistas entre finales del siglo XI y primeros del XII. Y se ascribe, es decir, es una obra no realizada evidentemente aquí, sino en un scriptorium romano, en torno a la ciudad de Roma. Se conserva uno muy parecido en la Biblioteca Vaticana. Otro ejemplo de documentación antigua, anterior a la conquista, es dentro del conjunto de bulas pontificias, casi 300, desde el Papa Urbano II, su pontificado hay que situarlo en el siglo XI, hasta prácticamente la actualidad. La catedral guarda más de 300 bulas. Una de ellas, la más antigua original, es del Papa Gregorio IX, la que tienen aquí en pantalla, del año 1232, por la que comunica al patriarca gradense de la diócesis de Grado, en el norte de Italia, y a sus sufragáneos la canonización de San Antonio de Padua. Es decir, que también otra pieza, otro documento excepcional. La bula de canonización de San Antonio de Padua, ocurrida muy poco tiempo después de su muerte. Hasta ahora sigue siendo el santo que se canonizó con menos distancia después de su muerte. El santo súbito, como todavía hoy hemos escuchado esa, diríamos, expresión a propósito de la canonización de San Juan Pablo II. Sin embargo, el documento más antiguo, la imagen no ha salido muy bien, es este pequeño documento notarial del Fondo Stampieri del año 1060, expedido en el monasterio de San Miguel de Venecia. Se trata de una donación autentificada por Benedictus Manfredi, presbítero de San Pablo y notario. Todavía el notariado no está suficientemente difundido y los sacerdotes actúan como fedatarios, los presbíteros actúan como fedatarios, entre otras cosas porque muchas veces son los únicos que saben escribir y saben redactar los documentos en forma. Es el ejemplo de uno de los fondos más interesantes del archivo, un fondo italiano que realmente tiene una gran trascendencia por su antigüedad. Todo él en parte relacionado por una parte con varios monasterios de Venecia y la ciudad de Venecia, y por otra parte vino un grupo de documentación con la reliquia de San Vicente Mártir, y hay bastantes, como veremos después, documentos relacionados con santos, de cierta manera reliquias también. Finalmente destacan 8 documentos reales anteriores a Jaime I, el más antiguo de 1153, el que tienen del Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, es la Carta a Puebla de Siurana, y otros 7 de el rey Alfonso II, rey de Aragón, que, bueno, esta es la Carta a Puebla de Falset, también del siglo XII. Todos los documentos están relacionados con señoríos del sur de Tarragona, y algunos de los cuales, la mayoría, están vinculados a los primeros obispos de Valencia. Otro elemento significativo para llamar la atención sobre la importancia del archivo de la catedral es la cantidad. Miren ustedes, si colocásemos toda la documentación que tenemos en la catedral en línea recta, pues es más o menos, para que se hagan una idea, la distancia que hay entre la catedral y donde estamos ahora, por ponerles una idea del tamaño, de la dimensión de la documentación. Unos 800 metros lineales, a los que hay que añadir los pergaminos, los libros corales y algunas otras secciones especiales.
Entre los fondos que conserva, el más rico es el de los pergaminos. 2 series. Una primera serie catalogada primero por Chabás y después publicada y acabada de catalogar por Olmos Canalda, los 2 archiveros insignes de la catedral, de 9.061 pergamino, entre 1060 y la década de los 80, porque saben ustedes que todavía en algunos documentos la Cancillería Pontificia los expide ya no en pergamino piel de animal, pero en papel pergamino, por lo tanto le damos la misma consideración. Y luego una segunda serie de 275 pergaminos recientemente catalogada entre el siglo XIII y el siglo XVII por el profesor de Historia Medieval Mateu Rodrigo, que ha hecho una gran labor porque fueron los documentos que ni Chabás ni Olmos pudieron leer. Y el profesor Mateu Rodrigo los ha catalogado dando a la investigación pues nuevas fuentes, algunas de ellas muy importantes. Este es el nombramiento del obispo de Valencia de Ramón Gastó. Ramón Gastó es nombrado obispo de Valencia por todos los canónigos. Los sellos que ven bajo son los sellos de los capitulares. Hasta principios del siglo XV, hasta Alfonso el Magnánimo, el obispo de Valencia lo nombraban los canónigos. Y este es el nombramiento de Ramón Gastó como obispo de Valencia. Es un pergamino que destaca por los sellos, recientemente restaurado por el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración, con ocasión de la exposición La Gloria del Barroco en la serie de exposiciones de la Luz de las Imágenes. Aquí tienen uno de los pergaminos que también estaban muy mal estado, catalogados por el profesor Mateu Rodrigo y restaurados por el Ibacor. Son las constituciones de la catedral del siglo XIV. Es un pergamino enorme, interesantísimo, sobre todo no solamente desde el punto de vista histórico estrictamente, sino para los canonistas una fuente fundamental. Aparte de estos casi 10.000 pergaminos, destacan los 6.500 legajos también entre el siglo XIII y el siglo XX. Los 410 códices, aquí tienen algunos ejemplos de la Biblia episcopal, en la medida en que hay un obispo en la parte de arriba, oferente, y de el ceremonial del obispo Vidal de Blanes. Ninguno de estos manuscritos se hicieron en talleres del ámbito, diríamos, de la Corona de Aragón o de Castilla. Son talleres de franceses, Aviñón, París, no está claro, o el norte de Italia. 2 manuscritos excepcionales, un misal inglés y el misal del cardenal Casanova. Gracias al canónigo del siglo XV, Vicent Climent, la catedral conserva un grupo excepcional de misales ingleses que son una rareza. ¿Por qué? Porque con el rey Enrique VIII y las persecuciones de los libros, diríamos, de los misales católicos, con el anglicanismo, se quemaron casi todos los misales ingleses. Y entonces los que conservamos aquí son de los pocos que se pueden, de alguna manera, documentar del siglo XV. El misal del cardenal Casanova. Este cardenal, hijo de un albañil de Xàtiva. A veces comentamos cosas de Alejandro VI, pero miren, por primera vez con Alejandro VI, el hijo de un albañil, y además que ha estudiado en 3 universidades, el cardenal Casanova es cardenal. Y como fue canónigo de la catedral, pues legó un misal de esta belleza que vemos aquí. Textos de carácter de derecho canónico y el Liber Instrumentorum muy conocido, que es el cartulario que recoge, por disposición de Hug, el obispo Hug de Vallès, dispone que se copien en un manuscrito todos los privilegios, tanto bulas como privilegios reales, todos los títulos de propiedad concedidos a la catedral. Y aquí un excelente manuscrito
diríamos, de los que tanto se conservan en la biblioteca universitaria, humanístico, un libro humanístico precioso, en Lorenzo Valla, regalado a la catedral por el deán Macià Mercader, y que a su vez Macià Mercader lo había recibido del rey Alfonso el Magnánimo. Aparte de estos 410 códices, la catedral conserva 117 incunables, algunos de ellos con un tratamiento, salvo la parte impresa, que ya es incunable, el resto es decorada como si se tratara de un manuscrito. Un fondo antiguo de casi 900 impresos entre 1501 y 1830. Ya les he dicho que no solamente textos religiosos, como estos que ven aquí, que son de 2 misales, sino también una gran colección, por ejemplo, de las impresiones del 16 de May de los Furs, de los fueros. Un gran archivo musical. Los libros corales del archivo de la catedral suponen realmente una riqueza impresionante, Casi 6.000 partituras y 185 libros corales, entre los que destaca este que ven aquí, la miniatura del 15, una miniatura del linaje de miniaturistas, de iluminadores valenciano de principios del 15, de toda la primera mitad del siglo XV, que es Crespí, linaje de los Crespí. El archivo musical, catalogado por don José Climent. Hay que agradecerle a don José Climent, maestro de capilla de la catedral, la ingente labor que hizo no solamente en la catalogación de todas las partituras de la Catedral de Valencia, sino también de otros archivos, de otros fondos musicales. Y luego agradecerle también al organista de la catedral, Antonio Andrés, que catalogó, junto con Isabel, una serie de todos los libros corales, que algunos de los cuales los pueden ver ahora aquí en esta imagen. Otra de las partes importantes del archivo son los sellos, la colección sigilográfica. Algunos sellos se conservan todavía unidos a los documentos, pero otros se han desprendido. La colección sigilográfica de la catedral es impresionante. Ya en el año 22 mereció la atención y se publicó su catálogo de Antonio de la Torre, que había sido un gran profesional, diríamos, en el mundo de los archivos. Había trabajado en varios archivos de Madrid y se trasladó a Valencia durante un cierto periodo e hizo el catálogo de estos archivos, de los que recientemente también se ha actualizado el catálogo de los sellos reales. Ven varios sellos reales, luego veremos la bula de Alfonso, la bula de oro de Alfonso el Magnánimo, y en el centro el sello de la catedral, y bajo una bula de las que existen pues muchísimas. Aparte de los sellos, de las improntas, destacan las matrices. Es una cuestión muy interesante. Miren ustedes, lo normal es que las matrices se destruyan cuando muere el prelado, cuando muere el papa. Se destruye la matriz para que no se falsifique documentación en ausencia del ordinario, en una diócesis o del papa. Se suele decir sede vacante nihil in novetur. Pero no sabemos por qué razón conservamos una excelente colección de improntas, de matrices, como estas episcopales que ven ahora en pantalla. Además, conservamos otros materiales como prensas, etc. Mapas, como este magnífico, de la diócesis de Valencia, una obra bibliográfica excelente. Verán señalado en amarillo lo que se pretendía fuera la diócesis de Xàtiva, que nunca pudo ser realidad, pero que durante muchos años hubo ese intento. Dibujos, como estos que tienen aquí, de una sillería que no responde a la sillería del coro de la catedral, pero fue uno de los proyectos, o este alzado también. Grabados, como este precioso grabado de el Santo Cáliz del siglo XVII, y los edictos por los que se convocan las plazas de canónigos, uno de ellos con este grabado precioso de la Virgen del Coro y los dos anagramas de la titular de la catedral, que era Santa María. Un archivo fotográfico muy interesante, ahí ven pues la antigua calle Zaragoza,
es muy conocido, pero que tiene algunas imágenes muy relevantes. Por ejemplo, el retablo mayor de la Colegiata de Gandía. Esto es del fondo Chavás. Esto no existe, ha desaparecido, es decir, fue quemado en la guerra. Lo digo por la importancia que tienen los archivos fotográficos para pues, obras de arte que ya no existen, o para pues, comparar la realidad del antes y después, cómo ha ido transformándose los espacios y ámbitos concretos. Aquí ven, por ejemplo, la catedral con la sillería, el coro, en medio. Es una foto de 1912. Estas fotografías las hemos adquirido pues hace unos 3 años. El archivo de la catedral, cuando hay algo que le interesa, sigue adquiriéndolo, pensando no solamente en aumentar su patrimonio, sino en servir al investigador. Y el monetario es muy interesante. Las medallas y monedas, ahí tienen una pallofa de la Seu del siglo del 1700, por ponerle un ejemplo. Y ahí tienen hojas de guarda. Aparentemente las hojas de guarda no tienen ninguna importancia. Pues mire, esto se ha hecho una tesis. Porque la imprenta del 18 valenciana, ya saben ustedes que fue espectacular. Y uno de los elementos de esa imprenta ilustrada no solamente es la encuadernación, sino también elementos que acompañan a la encuadernación, como son estas hojas de guarda. La colección de hojas de guarda es impresionante. Y de hecho se ha hecho una tesis sobre este aspecto que aparentemente podemos pensar que es muy secundario. Aparte de la antigüedad y del tamaño, de la cantidad, hay que hablar también de los fondos, diríamos, especiales que conserva. Uno de los fondos más interesantes es la documentación real. La documentación real. Es curioso. Se conservan más de unos 250 documentos del rey Jaime I. Es, después de la colección o del bloque de privilegios de documentación real de Jaime I, del archivo de la Corona de Aragón, que es sin duda la más importante, la de la Catedral de Valencia es la más rica que conservamos en toda España. Ahí ven un documento, un acuerdo, un convenio entre el rey y el cabildo, por eso lleva los 2 sellos, el sello del rey y el sello del cabildo. Este es un privilegio del rey Jaime I, concedido a la catedral. Destaca también, aparte de la documentación del rey Jaime I, la documentación de Pedro IV, también es riquísima, y la documentación de Alfonso el Magnánimo. Las razones son diferentes. Jaime I hay mucha documentación porque Jaime I cuidó mucho a la Catedral de Valencia. Alfonso el Magnánimo se conserva mucha documentación porque Alfonso el Magnánimo esquilmó muchísimo a la Catedral y al Obispo de Valencia. Constantemente le pedía dinero. Hasta al final tiene que haber un acuerdo entre el Papa y el monarca, y ese documento lo conservamos en la Catedral y está diríamos, pieza única, es este sello, esta bula de oro de Alfonso el Magnánimo con el rey majestático, los atributos reales. Ya hemos hablado antes de que, claro, hay mucha documentación que tiene que ver con la catedral, pero trasciende. Es el caso de los procesos de Cortes. Los procesos de Cortes que conserva la catedral no solamente recogen aquellas aportaciones o aquello que relaciona al rey con el estamento eclesiástico, o al brazo real o al brazo nobiliario con el estamento eclesiástico, sino que recogen todo lo que se acuerda en en las Cortes, incluido los fueros nuevos que se van aprobando. Por eso el conjunto de procesos de Cortes, muy rico a partir del 16, es también fundamental entre esa documentación especial, temática de interés. Y la documentación de la Almoina. La documentación de la Almoina es una institución fundada por Despont y una casa de caridad donde pues se atendía a una serie de pobres. El edificio estuvo en pie hasta prácticamente pues mitad del siglo XX,
luego se destruyó, es lo que conocemos como la Plaza de la Almoina. Ahí tienen una fotografía procedente de la Biblioteca Valenciana, que tiene la mejor colección de archivo fotográfico, es una fotografía muy interesante. Se ve una parte del hoy archivo de la catedral. He puesto la imagen de esta Virgen de la Leche, que procede de la Almoina, como verán en el escrito, y que la prensa nos alegró al decirnos que la había adquirido el Estado para, la Generalitat Valenciana la había declarado BIC para, pues supongo que para el museo, no sabemos dónde la depositará, pero me imagino que en el Museo de Bellas Artes, así lo espero. Pero creo que es bueno que sepan ustedes que la Catedral Pujó, la catedral está interesada por recuperar su patrimonio. La catedral, nos alegramos, se alegra de que esta pieza vuelva a Valencia, pero que sepan ustedes que la catedral no está despreocupada ante el patrimonio que perteneció. Esta imagen procede de la Almoina, luego pasó a la capilla del gremio de molineros, que estaba al lado, luego pasó a una familia de la nobleza valenciana, luego se puso en la venta y gracias a una persona supimos averiguar, el encargado de patrimonio, el delegado de patrimonio Pujó, pero luego el Estado, como es de derecho, pues hizo su derecho a quedarse la pieza y nos alegramos de que esté en Valencia. Pero creo que es bueno que diga en público lo que la prensa no dice, ¿no? Que la catedral pujó por quedársela. Claro, en la medida en que la Almoina tenía el señorío de Benimaclet, toda la documentación de Benimaclet, del señorío de Benimaclet durante el antiguo régimen, se conserva en la catedral. Y en la medida en que la catedral tenía el señorío de Albal, y durante un cierto tiempo también el señorío de Pusol, hay documentación de estos señoríos. También de otros señoríos como Villar del Arzobispo, que aunque era de la Mitra, pero se conserva documentación en la catedral. Otro elemento para destacar en cualquier archivo, pero en el archivo de la catedral, es la trascendencia de los personajes de los cuales se conserva documentación. El listado podía ser innumerable, pero he escogido 3. Alejandro VI, Rodrigo de Borja, el cual se conserva una importante colección de documentos, publicados en su día en primera edición por el que fuera archivero Roc Chabás, y después ha habido varias reediciones. Algunos documentos han ido saliendo en la medida que se va pues catalogando. Les he de decir que el archivo de la catedral está inventariado, pero catalogado al 100% no. Pueden salir nuevos documentos y nuevas sorpresas, como cualquier archivo, ¿no? Está constantemente en una descripción más apurada, y eso da pues nueva información. Aparte de la documentación de Alejandro VI, por destacar uno, la documentación de San Vicente Ferrer. Miren, la catedral conserva la mejor y la más importante colección de sermones de San Vicente Ferrer. Un conjunto de 8 sermonarios, uno de ellos perdido, pero los otros se conservan, muy cercanos a la muerte del santo, a la muerte del santo. Algunos de ellos editados ya en su día, transcritos por el que fuera canónigo y gran historiador, autor de la obra que sigue siendo la mejor obra, la Catedral de Valencia, de Sanchis y Vera. Y también conserva la Biblia de San Vicente Ferrer. Aquí hay la parte primera, donde en una nota del siglo XVI, indica que la Biblia la llevaba consigo San Vicente Ferrer. Y luego se añade que en ella hay algunas notas originales del santo. Hubo una pequeña discusión a nivel, diríamos, de eruditos, y el profesor, el catedrático de paleografía, don Francisco Jimeno, pues demostró que sí que es la Biblia de San Vicente Ferrer. ¿Por qué? Porque en las notas marginales, sobre todo en la parte de las cartas de San Pablo, que utilizaba muchísimo para preparar sus homilías, pues hay algunos datos que están muy vinculados a lo que es la vida personal del santo dominico. Y ya por poner un ejemplo también de la trascendencia de la documentación que conserva estos personajes, de personajes importantes que conserva documentación en la catedral, ahí tienen un autógrafo de Jaume Roig. Es una figura
destacada de la literatura, este médico, y bueno, aparte de médico, pues una persona de una erudición increíble y que estaba presente en muchísimos lugares. Uno de los autógrafos que se conservan, hay varios, de Jaume Roig. Otro elemento importante es la continuidad de las series. Me voy a detener muy poco. Es curioso, pero la catedral conserva las actas desde el siglo XIV, y lo mismo los libros de fábrica, y lo mismo los protocolos notariales, 1208 volúmenes. Es realmente una riqueza impresionante que permite pues no solamente estudiar la institución, sino toda la temática paralela que ella contiene. En séptimo lugar, y ya el último, un elemento que enriquece a un archivo es su conservación, su accesibilidad y su carácter vivo. En 1303 y 1394, respectivamente, el archivo se localizaba en la misma sacristía. Sanchis y Vera documenta unas obras en 1396 para ampliar el archivo, junto a la sacristía antigua y en parte junto a lo que hoy es iglesia capilla de San Pedro, pegada al aula capitular antigua. Construyóse, dice Sanchis y Vera, nuevo edificio destinado a librería y archivo por el maestro Pedro d'Águeda. Esto es lo que ahora pues se ha visto, lo ha dado a la luz gracias a las obras dirigidas por don Salvador, el arquitecto de la catedral, y es lo que podemos ver en el museo. En el museo podemos ver lo que fue la antigua librería y el antiguo archivo. Llamado de los Borja, evidentemente estuvo vivo con los Borja, pero es anterior, es de 1396 cuando se inicia la obra. Hay que esperar al siglo XVI para documentar una nueva ubicación del archivo en el que todavía es su espacio actual. En la parte este del templo metropolitano, las dos plantas existentes sobre la sacristía mayor y la nueva sala capitular o capilla de las reliquias fueron desde el siglo XVI e incluso ahora la sala de investigadores y los depósitos y demás estancias del archivo. Se accede a través de la sacristía y cuenta con sala de investigadores, sala de reprografía para los investigadores, instalaciones informáticas apropiadas y medidas óptimas de prevención y conservación, aparte de sala de técnicos y depósitos. Todas sus estructuras fueron modernizadas en una obra de adaptación dirigida por el arquitecto don Julián Chapapría y subvencionada por el Ministerio de Cultura. En la actualidad, el archivo de la catedral no recibe ninguna ayuda oficial. Solo cuenta con la colaboración inestimable para la conservación y restauración de sus fondos del Instituto Valenciano de Conservación y Restauración y con la colaboración de instituciones como las universidades, como la Real Academia y otras instituciones que desde luego pues nos tienen en cuenta y nosotros agradecemos. Se trata, ahí tienen pues un ejemplo de una parte de una carta autógrafa de Santa Teresa de Jesús, para que vean que se restauró con motivo del año de Santa Teresa y el IVACOR pues lo presentó para que lo vieran la gente que visitara el archivo. Se trata de un archivo abierto a todos los investigadores en un horario de 20 horas semanales, un archivo especial y especializado, no se niega la entrada a nadie, por supuesto, que se rige por un reglamento específico de acceso y consulta similar al de los archivos históricos públicos del Estado español. Es de obligada mención la labor de los diferentes archiveros de la catedral, desde Juan Paoner en el siglo XVIII o el archivero Roc Chabás, a quien tienen en la imagen, él y su ordenador. Me gusta, cuando vienen los alumnos a este armario de fichas, me gusta decir que es el ordenador de Chabás. Una persona destacada no solamente por lo que hizo en el archivo, sino también como padre de la historiografía valenciana, fundador de la revista El Archivo y otras muchas, diríamos, su obra de alguna manera pues le delata como una gran figura a la que le debemos mucho, no solamente en la catedral, sino a nivel de toda la historiografía. Elías Olmos
o los más recientes archiveros Ramón Robres, Salvador Vázquez y Ramón Fita, que han hecho una labor ingente y gracias a la cual pues el archivo está como está. Chabás no solamente organizó el archivo de acuerdo con una metodología científica todavía hoy válida. Fíjense ustedes que lo que hizo es, igual que en la naturaleza hay 3 órdenes, animales, vegetales y minerales, pues los animales, los pergaminos, los vegetales, los legajos de papel, y los minerales, las obras más valuosas, los códices, los manuscritos iluminados. Lejos queda la imagen de los archivos de las catedrales y del de Valencia en los años 20 del siglo XX. En los años 20, Claudio Sánchez de Albornoz le dieron una beca para visitar los archivos de las catedrales. Y es un artículo muy interesante, porque él sitúa la situación que había en los archivos de las catedrales en aquel momento, que no era muy óptima, frente a la organización inadecuada. Tiene una imagen del archivo en los años 20. Frente a la organización inadecuada, hoy se cuenta con instrumentos de descripción y con espacios que facilitan el trabajo de los usuarios. Ha cambiado un poco, ¿no? Frente a la formación de los archiveros, entonces, en el caso de Valencia yo creo que ha sido excepcional. Los archiveros siempre han sido personas muy preparadas, pero en muchas catedrales el canónigo archivero no era especialista en archivística, y así lo dice Sánchez Albornoz. Pues hoy, frente a eso, existe personal profesional, cualificado, y la mayoría ya laicos. La mayoría de archiveros de catedrales son laicos formados, en todos los sentidos. Finalmente, frente al problema de los espacios y sus condiciones, pues hoy las instalaciones son ya modernizadas. Contamos además con el asesoramiento de don Salvador Vila, arquitecto de la catedral, que permite que todo se pueda hacer en no mucho espacio, pero adecuadamente. Se quejaba de los problemas para obtener reproducciones fotográficas. Hoy los fondos están digitalizados en su mayoría. Tienen una visita, organizamos también visitas como la que ven en esta imagen. Es voluntad del capítulo de Valencia que esta riqueza documental y bibliográfica esté a disposición de los investigadores. Ya el que fuera obispo emérito de Teruel, don Demetrio Ignacio Iguacen Borau, delegado del patrimonio entonces de la Conferencia Episcopal, señalaba: la Iglesia es consciente del valor e interés de su patrimonio bibliográfico y documental. Acepta gustosa el nuevo concepto de bienes culturales y los pone al servicio de la cultura, la comunidad y la evangelización. La Iglesia quiere ser sincera cuando afirma que su patrimonio está al servicio de toda la sociedad. Conservar no es ocultar. Hacemos nuestra la frase de San Lucas: nadie enciende una lámpara y la pone en sitio oculto, sino sobre el candelero, para que los que entran vean el resplandor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hemos disfrutado muchísimo de la persona que más sabe y que es un investigador y un erudito. Yo, en cualquier caso, quiero decir algún pequeño comentario. Y es que lo primero que es que recuerdo que cuando me invitó a visitar el archivo de la catedral, le dije algo que ahora he recordado, que le dije: creo que hay que actualizar el libro de Sanchis y Vera. Entonces, el libro de Sanchis y Vera, al que le ha hecho alusión, es el gran libro de la catedral que se publicó en 1910. Entonces, bueno, yo creo que uno de los retos de Vicent Pons, al cual yo le invito a que lo pueda acometer, sería actualizar el libro. ¿Por qué? Pues porque desde que Sanchis y Vera hizo aquella investigación tan tremenda, tan exhaustiva, tan difícil, ahora los investigadores han aportado tanta documentación a la historia de la catedral, tantas nuevas cosas,
y han ocurrido tantas cosas en la secuencia de la catedral. Hay que tener presente que durante el siglo XX la catedral ha sufrido una cantidad, ha experimentado, diríamos, una cantidad de transformaciones arquitectónicas, de las cuales nos hablará Salvador Vila, el arquitecto que está aquí entre nosotros en la última de las conferencias, que bien, y se han descubierto tantas cosas a lo largo de esos encuentros que realmente bien merecería que un grupo de trabajo se ocupara de volver a hacer una actualización del libro de Sanchis y Vera. Si hace falta la colaboración de la Academia, a cualquier nivel contáis con ella. Y luego quería comentar algún detalle más, que a la luz de lo que él ha comentado. Y es que según tengo entendido, no sé, él nos dirá si es cierto o no, porque esto es una cosa un poco en dudas, parece ser que el Santo Cáliz vino desde San Juan de la Peña a Valencia, traído por Alfonso Magnánimo, como intento de compensación por una de las deudas que tenía Alfonso Magnánimo con la catedral. Hay que tener presente que en el siglo XV los bienes más valiosos de una catedral eran las reliquias y que en aquel momento el Santo Grial, el Santo Cáliz, era la reliquia, bueno, y sigue siendo la reliquia más valiosa. Entonces el rey era rey de Aragón y debía a la Catedral de Valencia mucho dinero, porque Alfonso Magnánimo, como él ha comentado, esquilmaba la Catedral de Valencia también a través de Alfonso de Borja, porque Alfonso de Borja era el obispo de Valencia y cardenal desde 1431, me parece recordar de memoria, y era además cardenal porque Alfonso Magnánimo lo protegía y fue papa porque Alfonso Magnánimo lo siguió protegiendo. Entonces había una intermediación entre el cabildo Alfonso Magnánimo y Alfonso de Borja, Calixto III, antes de ser papa, claro, porque luego las cosas cambiaron respecto a Alfonso Magnánimo, en el cual el cabildo, él pedía mucho dinero permanentemente para las guerras en Italia, y entonces lo pedía a las cortes, que se celebraban en la catedral, porque las cortes de Valencia, concretamente las de 1445, se celebraron en la sala capitular. Allí se celebraban las cortes, por eso la catedral tiene documentos del brazo eclesiástico de las cortes. Entonces, según parece, el Santo Cáliz lo trajo el Alfonso Magnánimo a Valencia para decir, bueno, como no os puedo devolver el dinero, os traigo esta joya para que la tengáis ahí. Incluso, creo que hay algún trabajo que dice hasta la cantidad que fue de compensación. Bueno, decirles nada más que a mí me gustaría que pudierais acometer el trabajo de actualizar el libro de Sanchis y Vera. La verdad, comprendo que es un trabajo inmenso, pero creo que hay muchos investigadores que han aportado tanto durante el siglo XX y el siglo XXI que valdría la pena poner en valor ese proyecto. Decirles que la próxima conferencia será el 29 de noviembre en el Salón de Actos del Museo de Bellas Artes. Ya recibirán también las invitaciones, lo tienen en el libro de comunicación, y que además nos la va a dar don José Climent. Don José Climent, como él ha comentado, es una personalidad erudita que ha hecho la catalogación de las partituras de la catedral. Ha hecho un trabajo inmenso a lo largo de su vida de estudio y de catalogación de miles de partituras. Es académico también de San Carlos y es un señor pues bastante mayor, pero que está lúcido, con mucho carácter además, muy emocional. Supongo que muchos de ustedes lo conocerán, ¿no? Y bueno, y es diríamos, el chantre de la catedral, el director de música, autor además de obras como uno de los Te Deum de la catedral del 9 de octubre, y que además, pues yo estoy encantado, lo conozco muchos años, y estoy encantado, porque cuando él viene a la academia, a los plenos, a hablar y tal, con un bastón que lleva el caballero ahí muy fuerte, ¿no? Es un encanto, porque dice cosas muy concretas, pero llenas de sabiduría. Es un hombre muy, muy vehemente y magnífico.
Les invito a que vengan ese día porque él, que es el que más sabe de la música de la catedral, nos va a ilustrar y nos va a contar cosas de, bueno, de Cabanilles, de Comes, de, en fin, y vamos a disfrutar, que va a dar gloria. Yo espero que se mantenga bien físicamente, que no coja una gripe y que pueda acompañarnos ese día, porque el pobrecito ya es mayor, pero está muy vigoroso. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por venir, muchas gracias a Vicent Pons, al reverendo Vicent Pons, por esta magnífica conferencia, y seguimos trabajando e ilusionando con estos proyectos de la Real Academia. Muchas gracias, buenas tardes.